Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos, compañeros y compañeras de ANEF? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Agitando la Entrevista. En este especial 80 años de ANEF, en este segundo capítulo, vamos a estar nada más ni nada menos que con don Jorge González Carvajal. Él es egresado de Derecho y trabajó durante muchos años, y trabaja en la Inspección del Trabajo de Concepción hace 40 años. Fue miembro de la famosa ANFUNCH y además fue consejero nacional de la CUT. Y si esto no fuera poco, tiene tremenda jineta, además fue presidente de la ANEF hasta el año 1996. ¿Cómo está, don Jorge? No podíamos no saludar a una de las personas quizás referentes de los últimos años de la ANEF, pues. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, Harold, gracias por la invitación y gracias por el epíteto de referente. Creo que sí, creo que debo ser uno de los dirigentes más antiguos que además mantuvieron vigencia por más de 30 años. Yo dejé de ser dirigente de ANEF hace apenas 3 años, así que naturalmente creo que soy parte de la historia de la ANEF. Pero aclararte que yo fui vicepresidente de la ANEF por mucho tiempo, primer vicepresidente, y me tocó, como mi condición de vicepresidente, asumir la presidencia en reemplazo de José Fuentes por un periodo, al terminar su periodo, ¿no? Así, y luego vino la presidencia de Raúl de la Puente con toda su historia. Así que fui presidente circunstancial de la ANEF, pero dirigente nacional, ocupando todos los cargos que hay desde el aseo y mandado, secretario general, vicepresidente, encargado de deporte y recreación. Ocupé todos los cargos de la ANEF, así que soy parte de su historia y con mucho cariño trabajé hartos años. Y me siento orgulloso de la ANEF, de la experiencia que tuve y modestamente del aporte que pude haber entregado a esta gran organización sindical. A mí siempre me gusta partir las entrevistas hablando un poquito de la génesis, porque ahí puede haber gente que no lo conoce igual, pese a que todos lo conocen, pero cuéntenos un poquito acerca de cómo partió su vida dirigencial, cómo llega a usted a la ANEF, al sindicalismo en el fondo. Contémosle a la gente. Bueno, yo tengo una especie de transición entre la dictadura y la democracia. Yo tuve la fortuna de que, producto de unas situaciones circunstanciales, me tocó trabajar en provincia. Me trasladaron de Santiago a provincia siendo inspector del trabajo. Y en provincia, si bien es cierto, igual la represión existía, la relación entre los colegas y la jefatura es más humana, es más personal. Por lo tanto, más allá que tú pensaras distinto o fueras de alguna manera disidente o opositor a la dictadura, las jefaturas eran más humanas, más benévolas contigo porque eras en el fondo amigos. Entonces, si mis cabras chicas jugaban con las hijas de mi jefe no me iba a estar acusando de comunista o de sedicioso cuando yo lo que hacía era pensar distinto, no me hacía mi pega. Entonces tuve la suerte de mantenerme durante los años de la dictadura en provincias como funcionario público, y a partir de ahí pude también mantenerme como asociado de la asociación, que en esos tiempos de dictadura no servía para nada. Como te decía antes de iniciar la entrevista, las directivas se designaban, así como se designaban las juntas de vecinos. La dictadura tenía una prohibición de hacer elecciones, por lo tanto se designaban las directivas, así que no servían para mucho, pero yo, por un tema casi de valor de clase, me mantuve como socio de la asociación, y cuando se recuperó la democracia presionamos para que hubieran elecciones democráticas en la asociación, y ahí me tocó ser parte de las primeras directivas de la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, y fui presidente alrededor de 8 años de su presidente nacional. Y en mi calidad de presidente nacional me tocó participar también en la reorganización y democratización de la ANEF el año 90-91, en sus primeras convenciones en democracia, donde todavía el presidente era una persona designada anteriormente, y salió después de esa elección como presidente el compañero Milenko Mijovilos, que fue el primer presidente de la ANEF entre el año 90 y 93 al retorno de la democracia. Así que en esa fecha yo me integré a la ANEF y desde ahí participé hasta 3 años atrás. La última vez que fui parte de la directiva nacional debe haber sido la directiva
la última directiva anterior de José de José Pérez, anterior a esta. Así que debe haber sido hasta el 2021. Pero igual usted lleva 40 años igual de trabajo, ¿no es cierto? Como dirigente antes de la ANEF. Vivió también lo que 45 años de servicio, me tocó. De servicio, sí, pero yo asumí la dirigencia sindical al final de la dictadura y al inicio de la democracia. Pero me imagino que... Pero me imagino que igual... En democracia, además era muy cabro todavía, soy viejo pero no tanto. Ah, ya. No, que quería saber si usted conoció, por ejemplo, a Tucapel Jiménez y lo que significó... Sí, me tocó conocer a Tucapel por lo que era, porque era un gran dirigente, me tocó verlo, pero también cuando yo entré al servicio el año 77, el presidente de la ANEF era Tucapel Jiménez, y la gente de la Asociación de Funcionarios, que todavía algunos funcionaban como gremialmente, hicieron una actividad de recepción de los nuevos inspectores del trabajo en ese tiempo. Invitaron a Tucapel a una especie de agasajo que nos hicieron, y ya estuvo Tucapel, lo vi y conversamos un ratito en una actividad así festiva que se hizo, y él llegó a esa reunión, a ese encuentro. Así que no lo conocí a fondo, pero lo vi ahí, y después también, producto de algunas reuniones, me tocó escucharlo y verlo. Era potente el hombre, ¿eh? Sí, a ver, lo que pasa es que uno en la perspectiva del tiempo, y me imagino que le puede pasar después conmigo, nos pasa con Raúl de la Puente, tiende uno a ver un poco las partes más buenas, pero todos tenemos defectos. Claro. Tucapel, yo soy muy amigo del hijo, y Tucapel era un tipo muy especial, pero era muy sencillo, era acampado, campechano, un tipo inteligente, que partió como obrero, después trabajó en los lavaderos de oro por ahí en nuestras tierras, en la quinta región, y luego de eso entró a lo que es hoy día en ese tiempo era Irinco y hoy día CERNAC, ¿cierto? Perfecto, y ahí se metió a la ANEF, conoció a Clotario, sí. Y ahí fue dirigente de la Asociación de Funcionarios, y después llegó a ser una especie de jefe administrativo de CERNAC, estudiando. Bueno, es un poco la trayectoria de la mayoría de empleados públicos antiguos y tradicionales que partían en cargos muy bajos, hacían carrera y llegaban a cargos de jefatura manteniendo su condición de funcionarios, de empleados públicos, de trabajadores comunes y corrientes, más allá del cargo que desempeñaban. ¿Eso con los años se fue perdiendo, cree usted? Ahora sí, se está privilegiando el profesional directamente. Sí, yo creo que la idea de profesionalismo del punto de vista, más que profesional, porque yo creo que profesional puede ser hasta un mecánico, un obrero, un trabajador de la construcción puede ser profesional en lo que hace, ese titularismo de títulos académicos, etcétera, que si bien es cierto son necesarios y no tengo nada contra ellos, de hecho una de mis desafíos más grandes es poder titularme como abogado, así que no puedo decir nada de eso, pero de alguna manera esa exageración de buscar títulos académicos hizo que, no sé si es positivo o negativo, pero es un hecho, se buscara gente de afuera, a veces incluso en la empresa privada, venían muchos técnicos, gente con mucha formación académica y universitaria, pero la pega en la administración pública, por ejemplo, la inspección del trabajo o en otros servicios públicos no se aprende en la universidad, pues, se aprende haciendo la pega. Entonces, en ese tiempo teníamos quizás la ventaja de eso, que como hacíamos carrera y llevábamos mucho tiempo, uno podía partir como auxiliar, como administrativo, y después ir pasando los escalafones, incluso en nuestros tiempos, en el tiempo del presidente Frei y del presidente Allende, los jefes de servicio normalmente eran de carrera, eran funcionarios del mismo servicio, porque existía lo que se llamaba la libre designación. El jefe, el presidente, podía nombrar los jefes de los servicios, pero tenía que nombrar a alguien del mismo servicio, no a alguien de afuera. Y después eso cambió y naturalmente, ahora normalmente las jefaturas de servicios muy escasas son los que son como de carrera.
Yo Entonces, también. tiene ventaja y desventaja. Yo no sé, no me atrevo a decir que sea bueno o malo, pero era distinto. Y Por funcionaba ejemplo, bien la cosa, funcionaba bien. el alcalde de Quillota durante la Unidad Popular era Pablo Gac, que detenido desapareció, él era zapatero. Imagínate. Imagínese. O sea, se le daba otra relevancia más humana a la gente antes. Yo sé que usted no es tan mayor, usted es más como del 90 para acá, pero tiene que haber escuchado cómo era el Chile de antes, era muy en el tiempo distinto, del presidente Allende, por ejemplo. Mireya Baltra fue ministra del Trabajo, pues, y era dirigente de la CUT, pues. Imagínese. Y José Zorrilla fue ministro de Hacienda, pues. ¿Y él era? Él no tenía ningún título profesional. Pues. Era trabajador. Realmente trabajador. Así es. Eso es increíble cómo se ha ido perdiendo. Y claro, y como bien dice usted, se profesionaliza un poco la pega, pero se pierde la magia, ¿no? Así es. Del contacto, del hacer la pega, del diario vivir, del acompañar, y quizás eso también es como pasa en todas partes. Si tú te quieres operar y tenés 3 o 4 médicos y tenés un médico que lleva, no sé, 20 años como médico y ha operado 10 años, y un joven que viene recién saliendo de la universidad, que lleva poca práctica, etcétera, etcétera, uno prefiere al con más experiencia. Entonces la experiencia en algunos casos ayuda mucho y puede ser determinante. No siempre, no cabe duda que la gente nueva, más joven, tiene que tener experiencia, pero tenemos un gran presidente que no tenía experiencia y como la canción, prefiero al presidente joven que a otro. Pero por supuesto. Pero naturalmente la carrera funcionaria y el mérito va ligado también a la experiencia y hay que decirlo derechamente, a veces a la antigüedad. Sí, es importante eso, es importante. Bueno, y sobre lo mismo, desde los 90 hasta ahora que le tocó a usted, ¿ha habido una evolución más bien positiva o negativa, pensando en que se critica mucho al funcionario público? Se criticó mucho al funcionario público desde la pandemia, principalmente a la gente de impuestos internos, ¿no es cierto? De registro civil. ¿Se acuerda que hubo todo un tema ahí de la mala atención, de que en el fondo abren a la hora que quieren? Y en el mundo general hay muchas personas que hablan mal del empleador, del empleado público. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene esa mala fama? Que hay por supuesto, yo creo que hay algo de cierto. Como en todas partes se cuece nada, ¿eh? Siempre, y nosotros somos hartos, y en cualquier institución, empresa o sector económico hay gente muy buena, que normalmente es la mayoría, y gente más o menos, y hay también malos, pues, y gente que hace mal la pega. Y no es patrimonio del sector público. Lo que pasa, a mí me pasó el otro día, fui a una AFP, que es privada, que le pagan, uno paga comisiones y que no va a pedir ningún favor y que además se financia con la plata de uno mismo, y efectivamente la atención fue muy, muy mala. Mire. Y desde el que me atendió en la puerta y todo, era la hora de almuerzo, así que estaban cerrando, no querían atenderme, etc. Entonces, claro, pasa eso, no quiere decir que todos los trabajadores de esas empresas sean así, pero pasa. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia quizás? En que la gente y la comunidad espera más del Estado y de la administración pública. La gente más necesitada, la gente más vulnerable es la que todos dicen usuario, pero yo digo que es el ciudadano que más requiere, y no me gusta la palabra usuario, que más requiere de los servicios del Estado, y por lo tanto, como está en mayor situación de necesidad, lo que quiere son respuestas y soluciones concretas, y a veces cuando no están, y la atención tampoco es muy adecuada, su reclamo es muy sensible, digamos. Entonces se nota. Pero yo te digo, todos los días, me imagino, y si tú vas al registro civil vas a tener buena atención, la gente te va a atender bien, no va a faltar alguna situación puntual. Y a veces tiene que ver con la carga de trabajo, con las condiciones laborales. Me acuerdo, yo en dictadura, yo trabajaba en una oficina que se llovía. ¿Para qué decir estufa? No teníamos. Entonces, eso ha cambiado. Que vaya a reclamar. Claro, pero igual las condiciones han cambiado, han mejorado, pero igual hay problemas, oficinas chicas, donde la atención del público no puede ser mejor, etcétera, y naturalmente, pero se notan más las cosas malas. Pero yo te digo, yo atiendo en mi oficina, ahora estoy en atención de público, no estoy saliendo a fiscalizar el terreno, pero atiendo, no sé, por el otro día sacaba una pequeña estadística, como a 50 personas diarias.
Y yo te aseguro, y mis otros colegas lo mismo, sin ninguna falsa modestia, que de esas 50 personas, 48 se van con alguna solución, con alguna orientación, tranquila y satisfecha. 2 se van o molestos o enojados, y son los que reclaman. Entonces, no es tan así. Si tú te das cuenta, incluso, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, muchas bonos y bonificaciones nuestras están ligadas de alguna manera a una encuesta ciudadana, a una especie de que se hace una encuesta cada cierto tiempo, ¿sí?, a las personas que por empresas privadas, y normalmente, a pesar de todas las dificultades, la opinión dada por la gente es buena, y nosotros nos ganamos un bono que tiene que ver con ese tipo de consulta a los ciudadanos, a la gente que atendemos. Entonces, Impuestos Internos lo hacen, nosotros lo hacemos. Entonces, yo creo que hay harto de mito en eso. Efectivamente tenemos mucho que mejorar, efectivamente tenemos gente que a veces no hace bien la pega, que se aprovecha, que trata mal, etcétera. Pero lo feo y lo malo es lo que más se ve, pero no el 85-95% que sale bien. Nosotros en la inspección del trabajo, por ejemplo, en los comparendos, logramos solucionar los problemas de los trabajadores más vulnerables. Normalmente el trabajador que va a la inspección a pedir un comparendo porque le deben algo, no tienen sindicato, no pueden contratar un abogado, etcétera, y lo que necesitan es que su empleador que lo despidió le pague el mes que no le dio de aviso. Y para eso deberían irse al tribunal y hacer un juicio de 4 o 5 meses. Van a la inspección y yo te digo, de 100 casos, 90 casos logramos que se le pague y el viejo se va con sus 500 luquitas para la casa, solucionado su problema, etcétera. Y eso no se ve y no se nota. Entonces, creo que ahí hay elementos en los cuales la ciudadanía, la opinión pública tiende a generalizar, a tergiversar, y claro, no tenemos la mejor pública, pero como te digo, eso en algo es un poco injusto, pero pasa en todos los sectores. Claro. Yo creo que también pasa por a ver, si nos vamos un poquito quizá como a la filosofía política, esa es la real herencia de la dictadura, el haber metido en el ADN de la gente que lo público es malo y que lo privado es bueno porque yo lo pago. ¿Y qué pasó con la persona que no tiene para pagar? Que tiene que verse, jode porque es pobre, o sea, ¿me entiendes? Claramente, lo hemos debatido mucho. La dictadura denostó todo lo público y efectivamente creó esta sensación de que lo público es malo, que es ineficiente, que no sirve y tiene que pasar todo al sector privado. Veamos lo que ha pasado con el agua, con la eléctrica, con muchas cosas, ¿eh? Y ahí están las dificultades que no se pueden resolver. Y las externalizaciones también, y etcétera. Los trabajadores honorarios, ¿o no? Hay gran parte también de responsabilidad de los gobiernos post-dictadura también. Y ahí a algunos les gustó eso. Bueno, algunos se enamoraron del sistema, pues. Sí, ese es el tema. Eso pasó, ¿no? Que el gran problema del estallido social tiene que ver con eso también. Con que mucha gente bien intencionada a lo mejor, pero creyeron que no había mucho que hacer y que las cosas estaban bien, hay que dejarlas así nomás y que la cosa funcionara relativamente bien, entre comillas, y se van olvidando la gente. Entonces yo creo que eso es un problema complicado, y la lejanía de la ciudadanía, del pueblo, de los intereses de la gente es distinto que andar en micro, que andar en metro apretado, etcétera. Pero eso es vivir al final. Por supuesto, es parte de la vida. Entonces, ese tema de los honorarios que tú mencionabas, también hay bastante responsabilidad de parte de los gobiernos post-dictadura, que no hicieron algo más concreto, que algo pasó ahí. Al principio estaba la justificación de que la dictadura dejó las plantas amarradas y por lo tanto no se podía ingresar empleados públicos en forma directa, entonces servicios chicos nuevos, había una dotación muy chica, entonces la única pasada para poder tener funcionarios era hacer el quite, pasar por el otro lado, ¿cierto?, dar la vuelta y contratar honorario, y se fue. Pero después con el tiempo eso pudo haber suelto y se fueron quedando, porque un honorario era más fácil echarlo, para despedir, pagarle menos y no sé qué cosa. Entonces, claro. Se lo digo porque he trabajado... Lo que tú dices, la mayor situación son herencias de dictadura, aunque no se trate de echarle
toda la culpa de la dictadura, también es responsabilidad de de los gobiernos de turno. Pues le digo yo, porque yo he trabajado miles de años en cuestiones públicas y siempre en horario, por eso, y no solamente en mi caso, los diseñadores, como de mi área, ¿no? Ahora, la parte positiva, entre comillas, que gracias a la lucha de la gente en horario, de sus organizaciones, formaron sindicatos, y tanto la Contraloría como los tribunales de justicia después fueron reconociendo la condición de trabajador, exigiendo el pago de cotizaciones, de indemnizaciones, etcétera. Ha sido toda una lucha, pero algo se ha avanzado en eso. También hay que mirar esa parte que ahora es positiva. Por lo tanto, cualquiera que toma a honorario ahora tiene que pensarlo primero, y más vale contratarlo o en el Código del Trabajo como un funcionario público más regular. Exactamente. Y eso también fue la pelea de la ANEF, así que yo creo que ahí algo aportamos para que las condiciones de los trabajadores a contrata y más grave a honorario fuera un poquito menos complicada. Así es. Bueno, y en toda su larga trayectoria, hago por ahí redondeando, lo bueno, lo malo, con qué experiencia se queda, de toda su larga y vasta trayectoria, también como presidente, aunque haya sido por corto tiempo. Mira, yo creo que cuando a mí me preguntaban cuál era el sentido de la organización sindical, de cualquier organización de trabajadores, fundamentalmente algunos dicen gremial, es intentar defender los derechos de los trabajadores, que eso va desde que los traten bien, que no los reten, que haya un trato humano, ¿cierto? Hasta que se le cumplan el pago de su hora extra, que les den sus derechos, vacaciones, etcétera, todo la defensa de derechos que lo hace la organización, que a veces tiene una expresión más individual, otras veces un poco más colectiva, es una labor, y esa labor es fundamental. Esa no la hace nadie que no sea los dirigentes sindicales y la organización sindical. Y la otra, que es la representación de intereses, que es la posibilidad de negociar mejores condiciones de vida para los trabajadores, que lo que en el sector privado se llama negociación colectiva, ¿cierto? Con todas las limitantes que eso tiene. Nosotros en la ANEF lo hicimos, y yo creo que eso ha permitido mejorar las condiciones reales de trabajo de los funcionarios públicos, si es cosa de comparar cómo estábamos cuando terminamos la dictadura y cómo estamos ahora. Por ejemplo, tenemos un sector que a mí me importa mucho, como el caso de los profesores. Los profesores hasta el año 88-89 ganaban el ingreso mínimo. Y dependían directamente del alcalde y no tenían estabilidad, los podían echar en cualquier momento, tenían que trabajar como en 10.000 escuelas, y efectivamente no han mejorado mucho, pero la situación ha cambiado, y los funcionarios públicos en general también. Nuestras condiciones de remuneración, de bonos, de beneficios, falta mucho, pero se ha logrado, y por lo tanto en esa perspectiva yo creo que la ANEF cumplió con su papel de defender derechos, desde que el que era despedido, maltratado, o no lo cumplían las normas del estatuto administrativo o de su estatuto específico, hasta de representar derechos y negociar. Ahí está el tema del incentivo al retiro, los bonos trimestrales, las negociaciones todos los años del reajuste, que puede ser a veces muy bajo, pero que tiene además otros cogollitos que van ayudando, donde logramos los bonos de vacaciones, etcétera, etcétera. Hay un conjunto, mejoramos la asignación de zonas, se amplió la zona para otros sectores, los bonos para zonas aisladas, extremas, o sea, hay un conjunto que también se logró de alguna manera con una mejor disposición de los gobiernos de turno, como su carácter, entre comillas, de gobiernos democráticos, pero que no fue regalado, fue gracias a la lucha, y ahí el papel de las directivas de la ANEF, de las organizaciones del sector público y de algunos líderes como Raúl de la Puente son fundamentales. Yo creo que esta historia de la ANEF, con Milenko Mejorvilo, nosotros logramos lo que podríamos decir que era pasar de la ANEF de la resistencia a una ANEF con José Fuentes de proyecciones, de mayor democratización. Y con Raúl de la Puente logramos efectivamente consolidar una organización, un movimiento sindical del sector público que yo creo que tuvo momentos de grandes logros, y ahora estamos en una situación un poquito más compleja, pero que se ha ido retomando, producto también de
quizás el mayor desapego de los trabajadores por la organización, pero afortunadamente la ANEF ha logrado mantener su prestigio, su trabajo, y yo creo que eso ayuda a tener esperanzas para el futuro. Sin organización sindical, el trabajador solo no hace nada. Yo lo he visto en mi condición de inspector de trabajo. Uno hace una comparación en algunos lugares, donde empresas buenas en general, que pagan buenos sueldos, donde no hay sindicato y donde hay sindicato. Siempre donde hay sindicato hay algo un poquito mejor, algo distinto, hace la diferencia. Y eso yo creo que es fundamental. Y en la ANEF no cabe duda que en el sector público, por las condiciones además especiales de nuestro trabajo, la necesidad de que exista una organización en cada servicio y que exista una confederación como la ANEF es sumamente importante, incluso para el fortalecimiento de la democracia. Ya, pues, don Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto saludarte y te reitero mis felicitaciones por el programa y por este proyecto de la radio, que ojalá siga adelante porque creo que es un muy buen instrumento. Así que felicitaciones a ti, Harold, y gracias por la amabilidad y gentileza de llamarme, y un abrazo especial para todos los dirigentes de la ANEF, para el Pepe que conduce, y sobre todo también para la Yasna, que es la que en la parte de comunicaciones ha hecho este nuevo esfuerzo que va a ayudar a que la ANEF sea más grande hacia adelante. Un abrazo, Jaro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y con todos ustedes nos reencontramos en una nueva edición la próxima semana de Agitados, Agitando la Entrevista, esta vez en un especial 80 años ANEF. Que estén muy bien. Chau, chau.